Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchos están celebrando que tenemos nueva música por parte de Avicii, porque en el álbum recopilatorio Avicii Forever salió un track inédito que muchos llevaban mucho tiempo esperando, titulado Let's Ride Away. Pero el pequeño detalle es que esa canción que tenemos ahí no fue hecha por Avicii, y la versión que originalmente iba a lanzar quedó oculta, abandonada por la disquera y por sus amigos. Esta es la verdadera historia detrás de Let's Ride Away. Let's Ride Away es una de las 3 canciones escritas por Avicii, Kacey Musgraves y Luke Laird durante las famosas sesiones de grabación del EP Avicii One en Nashville en enero del 2017. Un fragmento, una versión temprana de este tema, se mostró por primera vez el 1 de febrero de ese mismo año a través de las historias de Instagram de Avicii, junto a otros IDs bastante conocidos como Gotta Stand Up, The Other Side, Stepping Stone y Last Love Ever. Sin embargo, a diferencia de estas, Let's Ride Away no se quedó solo como un demo, sino que fue desarrollada hasta llegar a una versión final que, según fuentes cercanas, dejó satisfecho a todos los involucrados. Ya se consideraba parte del Extended Play. Incluso fue anunciada como Ride Away en una publicación de Instagram de Tim. No obstante, al poco tiempo, dicha publicación fue editada para eliminar su mención. Todos los que alcanzaron a ver la publicación original quedaron desconcertados. Y no fue hasta que el usuario de Reddit, Pat Kubi, habló con el ingeniero de sonido de esas sesiones que se supo que el lanzamiento no fue aprobado por Kacey y su equipo. Esto molestó bastante a Tim y a Luke, ya que todo el trabajo del que se sentían orgullosos se volvió inutilizable. Debido a esta situación, el remix de So Much Better ocupó el lugar de Let's Ride Away a último minuto, cuando la canción ya se encontraba masterizada y lista para su distribución junto al resto de los tracks del Extended Play en los archivos de la disquera. Fue gracias a esto que la versión final del tema se filtró unos años después. Durante mucho tiempo circularon rumores de que la canción no había sido descartada del todo, sino que simplemente fue pospuesta para alguno de los siguientes Extended Plays, aunque no hay evidencia que lo confirme. Tras el fallecimiento de Tim no se supo más de esta canción, pero el 12 de abril del 2025 apareció en algunas tiendas de discos en México un nuevo recopilatorio de Avicii titulado Avicii Forever, cuya tercera pista era precisamente Let's Ride Away, aunque con una vocalista diferente, la cantante estadounidense de country Ellie King. Al principio muchos creyeron que el álbum era falso o un proyecto fan-made, pero su legitimidad fue confirmada poco después y fue anunciado oficialmente días más tarde. Dado que la canción ya estaba completamente terminada, el único cambio necesario para su lanzamiento era la voz. Una tarea relativamente sencilla considerando que el instrumental final y los stems llevan años filtrados. Y con esta nueva versión, eso era justo lo que todos esperábamos. Incluso tomando en consideración que Carl Falk estaría involucrado en la nueva producción del track. Ellie King fue una elección perfecta para ser la nueva vocalista de este track. No solo porque su voz encaja perfectamente con la vibra del tema, sino también porque trabajó con Tim durante la era de True y se sabe que él quería incluirla en alguno de los Extended Plays. De hecho, aquí tenemos una de las canciones que llegaron a trabajar en aquella era. Sin embargo, alguien que ha demostrado tener acceso a información privilegiada reveló que la versión publicada no correspondería a la producción original, sino a un remix realizado por Bond en el 2017. Esto justamente antes de que la canción estuviese siquiera finalizada. Y aquí tenemos justamente un fragmento filtrado de este remix que ya circulaba desde hace años. En esa época, Bond pertenecía a la misma discográfica que Avicii, lo que le dio acceso a varios de sus demos y a los de otros artistas con los que Tim colaboraba. Así, Levy creó sus propias versiones de estos temas, como confirmó en un mensaje privado de Instagram cuando alguien le preguntó luego de que varios de estos archivos fueran vistos en algunos de sus live streams. De hecho, así fue como Crocodile Tears y Unbreakable terminaron siendo lanzados bajo su nombre. Debido a la distribución anticipada en México, algunos fans obtuvieron copias del álbum con más de un mes de antelación, lo que provocó la filtración de la pista. Según la misma fuente, el proyecto llevaba cerca de un año en desarrollo y la nueva voz de Ellie King fue grabada en algún momento del 2024, algo que puede confirmarse con los metadatos del demo. Poco después del anuncio oficial, se filtraron tanto el máster original como una versión demo, dejando en evidencia que la elección del remix fue deliberada, ya que el demo contiene la instrumental original y una toma vocal alternativa de King. Let's ride away.
Sin embargo, un pequeño fan, admirador, compadre que vio nacer a Avicii con un pequeño fan channel que tiene contacto con el estate y que le gustan los pingüinos, le contactó a una persona del estate de Avicii porque estaban investigando la situación. Al parecer, el estate ni siquiera tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Todo indica que altos ejecutivos dentro de Pop House Entertainment o incluso Carl Falk revisaron diferentes versiones de la canción y decidieron lanzar la que sonara más Avicii en lugar de la versión de Avicii. Revisaron todos los archivos, dijeron, esta versión de acá suena bien, pero esta tiene trompetas. Si te gustan las trompetas de Hey Brother, vas a amar esta versión de Let's Ride Away. Ho, ho, ho. Eso fue raro. Como sea, el punto es que escogieron la versión que sonaba más Avicii, pero esa versión no era de Avicii. Dicen que la razón por la que sucedió fue debido a una mala clasificación de los archivos dentro de Pop House. Pero ¿quién lo diría? Lo que tenemos en Avicii Forever, la versión que está girando de Let's Ride Away en plataformas digitales, es un remix de Bunt, de la canción, toqueteada por Carl Falk. Creo que esto amerita un Bunt, aprovechate de Avicii. Bunt, aprovechate de Avicii. Bunt, aprovechate de Avicii. Esta versión de Let's Ride Away, si la comparas a la versión original, la que debimos de haber obtenido, suena como un remix hecho por un fan que tiene literalmente clichés de la era de True, elementos que hemos escuchado en otras canciones de Avicii, pero que no correspondían a lo que él quería con esta era. Si te encantan las trompetas, yo sé que vas a amar esta versión mucho más comercial, pop de Let's Ride Away, pero eso no es lo que quería Avicii. Destruyeron por completo la esencia de la canción original, alteraron la estructura y de nuevo no tengo nada en contra de que se hayan cambiado las vocales a las de Ellie King, pero ¿por qué dejaron entonces coros de Casey Musgraves dentro de la canción? No está mal, pero definitivamente pudiese traer algún problema legal de por medio. Para el momento en que hice la primera versión de mi video de Let's Ride Away, no había salido este detrás de escenas de cómo se terminó la canción Let's Ride Away, pero es una locura como el estate y especialmente Carl Falk están escondiendo todo lo que expuse en este video, ¿saben? En este video, literalmente Carl Falk dice, solo toqueteé un poquito la canción de Avicii, pero literalmente terminó utilizando un remix por parte de Bunt. Se creó un genio mostrando esos sonidos cuando ni siquiera esos sonidos iban a estar en la versión final de la canción. También unos insiders acaban de confirmar que comisionaron a Carl Falk a terminar la canción y lo que le enviaron fue el archivo incorrecto. Le mandaron un remix de Bunt en vez de la canción de Avicii como tal. Y aquí lo dice el pingüino. Muchos de los archivos de Bunt terminaron enterrados en carpetas de Avicii y eso fue lo que Carl Falk recibió. Todo esto simplemente es caótico. Por suerte muchas personas están alzando su voz en Instagram, en los comentarios de YouTube, pero cuidado si no le sigues la corriente a alguien porque después te bloquean. Tenemos que alzar la voz y exigir que se hagan las cosas bien. Y si tú tienes cierto nivel de presencia en las redes sociales, si tienes un canal de música electrónica, una cuenta de Instagram o Twitter que habla sobre este estilo de cosas, en vez de promocionar la canción Let's Ride Away y empujarla, investiga un poco y reporta la verdad. Eso es lo único. Una vez más, estoy decepcionado de lo que está haciendo Pop House, de lo que está haciendo el estate de Avicii. Como es de costumbre, estoy decepcionado de cómo Bunt se aprovecha de Avicii cada 2 milisegundos y no puedo creer que amigos cercanos como lo es el coproductor Carl Falk no hagan nada al respecto, ¿verdad? Es que me vuela la cabeza. Si es tu primera vez viendo un video mío, recomendaría que veas mi video que se llama Avicii nos mintieron y mi video de cómo traicionaron a Avicii. También quiero darle las gracias a The Avicii Respaldo, conocido por este pequeño usuario como The Avicii Respaldown. Bastante maduro. Qué gran chiste, supongo. Quiero darle las gracias a The Avicii Respaldo y a Salem Vargas, síganlo en su canal de YouTube, porque me ayudaron a hacer toda la investigación que hay básicamente en este video. Y obviamente quiero darle las gracias a todos ustedes que ven mis videos en YouTube. Su apoyo, sea mediante los likes, comentarios o compartiendo los videos, significa el mundo para mí. Vuélvete miembro del canal de YouTube si quieres tener acceso a videos exclusivos, acceso a pasados live streams y muchas otras ventajas, y considera unirte a mis clases de producción. Hay links abajo en la descripción de este video. Nos veremos en la próxima. Goodbye.